Es preciso, en primer lugar, comprender, ¿no?, que nuestro sistema educativo cuenta con una red de orientación. ¿Cuál es el objetivo de esta red? El objetivo es garantizar la atención a la diversidad, como bien he dicho, a lo largo del territorio español en las diferentes etapas del sistema educativo. Esta red de orientación cuenta con una amplia gama de perfiles, entre los que he querido destacar dos claramente diferenciados. Por una parte, la importancia clave que tiene el maestro tutor, en definitiva el docente en el aula, como precursor y dinamizador de la atención a la diversidad. De la mano con el maestro tutor, nosotros desarrollamos nuestras funciones dentro de los servicios especializados. He querido mostrar algunas de las funciones que tienen encomendadas los docentes dentro del aula para atender a la diversidad y con ella atender también a la prevención con carácter primario y secundario. Desde las más generales, atendiendo a etapas de educación secundaria y bachillerato, el docente tiene la función de asesorar sobre diferentes posibilidades educativas e itinerarios profesionales de la mano y bajo el asesoramiento de los servicios especializados, es decir, del orientador del centro. Por otra parte, coordina la acción docente de su grupo de alumnos y también, bajo el asesoramiento del orientador, pone en marcha medidas ordinarias para atender a la diversidad de los alumnos de su grupo. Por otra parte, dentro de la red de orientación contamos con los servicios especializados. Estos se dividen, por una parte, en servicios especializados externos, dentro de los que estamos nosotros, los psicólogos, orientadores. En estos servicios se encuentran los equipos de atención temprana, los equipos de orientación educativa y psicopedagógica generales y los equipos específicos. Los perfiles profesionales dentro de estos servicios son amplios. Sobre todo en atención temprana cuentan con psicólogos, orientadores, trabajadores sociales y también maestros especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje. Por nuestra parte, dentro de los equipos generales y de los equipos específicos, contamos con psicólogos y con la figura del PTSC o trabajador social. Y ya en etapas de secundaria y bachillerato se encuentran los servicios especializados internos. Dentro de los departamentos de orientación es donde se sitúa la figura del orientador. La distinción entre externos e internos radica en que en los servicios externos, los equipos de atención temprana y los equipos de orientación, trabajamos de forma puntual en los centros, es decir, no formamos parte de la plantilla del centro como tal. Por su parte, los orientadores en secundaria y en bachillerato forman parte del claustro de profesores. ¿Qué funciones tenemos encomendadas dentro de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica, que es donde yo me encuentro? Bueno, en primer lugar, nosotros atendemos a centros educativos de forma semanal, en edades, como son centros de educación infantil y primaria, las edades son entre 3 y 12 años. Lo que hacemos es colaborar en el proceso de la mejora, de la enseñanza y el aprendizaje. También colaboramos en el funcionamiento interno del centro, luego lo veremos, y una función básica y primordial es el asesoramiento que proporcionamos en las diferentes etapas y en diferentes niveles también a la familia y al centro. Aquí se ve muy bien, como veremos a continuación, que estamos haciendo prevención en los 3 niveles, prevención primaria, secundaria y terciaria. Por otro lado, y de la mano con las funciones que desarrollamos en los centros educativos, tenemos funciones encomendadas de sector, que estas hablaré de ellas en la segunda parte de la sesión. De forma más específica, ¿qué funciones tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra labor en los centros educativos? Como he dicho anteriormente, participamos en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí estamos haciendo prevención en los 3 niveles, como comentaba anteriormente. Asesoramos al equipo directivo y al claustro de los centros en la puesta en marcha de medidas generales. Estas medidas generales son medidas que se llevan a cabo a nivel de centro.
Por ejemplo, nosotros coordinamos la acción para llevar a cabo programas de patios, la figura del alumno ayudante, que son programas que se ponen en marcha antes de que las dificultades hayan llegado a iniciarse. Por otra parte, la figura del maestro tutor, como comentaba anteriormente, juega un papel clave en la atención de los alumnos con dificultades, porque es el encargado de poner en marcha medidas ordinarias dentro de su grupo de alumnos, ¿no? en la clase, también de forma individual, como veremos. Cuando hemos puesto en marcha medidas generales, prevención primaria, medidas ordinarias, aquí ya las dificultades han aparecido, ya sería prevención secundaria porque podemos llegar a compensarlas. Si vemos que estas dificultades persisten y se mantienen, aquí entraríamos a llevar a cabo, ¿no?, una función que solo nos corresponde a nosotros. Somos el impulsor de la evaluación psicopedagógica, y esto ya, como vemos, es prevención terciaria. Las dificultades han aparecido, son permanentes y vemos qué podemos hacer para llegar a compensarla. La evaluación psicopedagógica es una medida que es más específica y es una medida que dentro del sistema educativo llamamos extraordinaria. Dentro de nuestras funciones es fundamental el colaborar en el funcionamiento interno del centro. Nosotros, cuando asistimos a centros públicos, mantenemos coordinaciones semanales con el equipo directivo, tanto con el director del centro como con el jefe de estudios. Concretamente, el jefe de estudios es el que coordina las acciones del orientador del centro. Al jefe de estudios le llegan las demandas por parte de las familias y por parte de los docentes, y en estas reuniones lo que hacemos es establecer prioridades de la semana, del trimestre, etc. Dentro de estas funciones, en la mejora del funcionamiento interno del centro, me gustaría señalar también las coordinaciones que tenemos con carácter quincenal aproximadamente con el equipo de apoyo. El equipo de apoyo son maestros especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje que forman parte del claustro, y estos profesionales son los que atienden de forma diaria a los alumnos con necesidades educativas especiales. En estas coordinaciones que tenemos con estos profesionales, pues vemos cómo se está desarrollando el trabajo que hemos planteado también a principio de curso, si los objetivos se están cumpliendo, las necesidades y las dificultades que están surgiendo, vemos qué podemos hacer para ir compensando y demás. También, como he comentado anteriormente, asesoramos a la familia y asesoramos al equipo docente en la puesta en marcha de las diferentes medidas que hemos visto anteriormente. Fundamental, porque sí que es cierto que cada niño es diferente. Lo único que también lo que es una realidad, que todos los niños van a pasar al final por las mismas etapas. Los hitos evolutivos están ahí, entonces ya desde pequeñitos vemos que hay algunos niños que tienen mayores dificultades que otros, pues a nivel relacional, en momentos no arreglados, ¿no?, en el patio y demás, también en casa, temas de normas, límites, y entonces pues nuestra función aquí es muy importante, porque asesoramos a la familia sobre qué tipo de pautas llevar a cabo, asesoramos al docente sobre diferentes metodologías, formas de organización del aula, etcétera. He querido plasmar algunas medidas que puede llevar el docente, que puede poner en marcha el docente en el aula para hacer y para compensar algunas dificultades que están surgiendo. Sobre todo, estas medidas ordinarias se ponen en marcha con niños con dificultades específicas de aprendizaje, niños que pueden presentar dislexia, TDAH. Como veis, las he dividido en tres grandes grupos. A nivel organizativo se pueden llevar a cabo diferentes desdobles en función del nivel de la clase, en matemáticas, en lengua. También se llevan a cabo en inglés como una instrumental básica. Trabajamos a través de aprendizaje cooperativo, el refuerzo individual es muy importante. Con niños con estas dificultades es importantísimo trabajar el día a día en el aula.
Como veis, os he dejado muchísimos ejemplos de medidas metodológicas, pero podemos, por ejemplo, ver el supervisar con frecuencia las tareas que realiza el alumno o ayudar al alumno con el control del tiempo, tan importante en los niños con TDAH. Por supuesto, dar a niños con dificultades, en general, ¿no? Darle oportunidades de éxito. Preguntarle cuando sepamos que conoce la respuesta. Refuerzo positivo es fundamental, decirle que lo está haciendo bien, que él puede. Es muy importante y es un arma clave para seguir trabajando y para mantenerle motivado. Con niños con dificultades de aprendizaje, dislexia y TDAH, la Administración establece que se pueden llevar a cabo otro tipo de medidas ordinarias. Estas medidas están centradas en la evaluación. Tenemos algunas de ellas, como utilizar diferentes formas de evaluar. Podemos evaluar a estos niños de forma oral, a través de preguntas múltiples, formato tipo test. Podemos adaptar el examen en tiempo. La Administración concede a estos niños hasta un 34% de tiempo adicional para que puedan realizar el examen. En algunos casos incluso se opta por llevar a cabo el examen en otro aula, lejos de distractores y demás. Lo que quiero mostrar con este tipo de medidas es la importancia que juega el docente, el maestro, el tutor en el aula con su grupo de alumnos y en especial con los niños que tienen dificultades. Si bien es cierto, este tipo de medidas se pueden poner en marcha con el grueso del grupo clase. Una vez que hemos puesto en marcha las medidas generales, ¿verdad?, a nivel de centro, de las que hablábamos antes, para hacer prevención primaria, una vez que el docente ha trabajado en el grupo con alumnos que tienen unas dificultades más específicas y llevan a cabo este tipo de medidas, hay que plantearse si estas han sido suficientes o no han sido suficientes. Si no han sido suficientes, es cuando se solicita una intervención específica por nuestra parte, por parte de los servicios especializados. ¿Cómo se lleva a cabo este tipo de intervención? Nosotros les solicitamos al docente que cumplimenten un protocolo de derivación. Por supuesto, que informen a la familia de la situación de su hijo, de todas las medidas que se han ido poniendo en marcha a lo largo del curso para intentar salvar estas dificultades. El docente le pasa el protocolo de derivación cumplimentado al jefe de estudios o al director del centro, y en las coordinaciones que vamos a tener de forma semanal y que hemos comentado anteriormente, nosotros recibimos ese protocolo y empezamos a poner en marcha todo el sistema de evaluación. Como comentaba anteriormente, nosotros trabajamos en la franja de edad de entre 3 y 12 años. Por lo tanto, nosotros nos regimos por la orden de evaluación del 22 de mayo del 2015. Esta orden cita textualmente que la evaluación psicopedagógica es un proceso. Es un proceso que recoge, analiza y valora información. Esta información es relevante y es referida tanto al alumno como a un contexto, el contexto en el que se lleva a cabo su vida, que es la familia y a nivel escolar. Toda esta información es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque nosotros necesitamos concluir o no si un alumno tiene necesidades educativas especiales. En este caso tendríamos que ver qué tipo de adaptación precisa, si es una adaptación de acceso o es una adaptación curricular significativa. Si estamos valorando alumnos que son susceptibles de presentar alta capacidad intelectual, tenemos que ver si llevamos a cabo medidas de enriquecimiento o medidas más específicas como son la ampliación curricular o la flexibilización del periodo de escolarización. Todo ello, ¿para qué? Pues para tomar medidas respecto a la propuesta de escolarización que veremos con posterioridad. Una vez que hemos tomado medidas respecto a esta escolarización y vemos cuál es la más apropiada para cada tipo de alumno, veremos qué posibilidades tiene de promoción y no promoción. Los principios generales. No me quiero detener mucho en hablar de los principios generales, simplemente comentar que la evaluación psicopedagógica
Se rige por el principio, bueno, pues es una evaluación que es científico-técnica, ¿no? La evaluación psicopedagógica tiene una evidencia empírica y por ello es necesario partir de un protocolo teórico explícito sobre el aprendizaje y el desarrollo. Tenemos que tener mucho rigor a la hora de analizar los datos y nos tenemos que basar en hipótesis también para llevar a cabo la puesta en marcha de la administración de test y por supuesto de las conclusiones que derivan de estas pruebas y de toda la información que hemos ido recabando. En la línea de la anterior, la evaluación psicopedagógica es una evaluación dinámica. Esta evaluación tiene que considerar tanto el nivel de desarrollo y aprendizaje del alumno como su potencial para ello. Nosotros cuando realizamos la evaluación psicopedagógica no concluimos un diagnóstico, concluimos que el alumno puede presentar o no puede presentar necesidades educativas especiales que vienen asociadas a un diagnóstico. Pero lo que nosotros pretendemos es ver qué tipo de necesidades educativas presenta este niño y cómo podemos compensarlas. Por último, tenemos que saber que la evaluación psicopedagógica forma un todo, ¿no? Entre el sujeto y el contexto y la interacción que juegan entre ellos. Como podéis ver aquí, la evaluación psicopedagógica, basada en los principios que he comentado anteriormente, se basa en el contexto del alumno, en la información que nos proporciona la familia y la información que nos proporciona el centro, los docentes, y por otra parte la información fundamental que nos proporciona el alumno a través de la administración de diferentes pruebas que veremos. Del contexto familiar, bueno, pues cuando a nosotros nos llega la demanda y ponemos en marcha todo este proceso, nosotros citamos a la familia y en una primera entrevista nosotros recabamos información sobre diferentes aspectos biológicos del sujeto objeto de estudio. En un primer lugar, trabajamos y preguntamos a la familia sobre su historial evolutivo previo, desde el momento desde el periodo de gestación, cómo se desarrolló el embarazo, si existieron o no enfermedades previas. También pedimos informes médicos, si tuviese el niño, cómo se llevó a cabo, ¿no?, las diferentes etapas de su desarrollo evolutivo, si fue temprano, si hubo algún retraso en algunos, algunos hitos del desarrollo y demás. Fundamental, indagar sobre su contexto sociofamiliar, el grado de autonomía que tiene el niño en el hogar. Autonomía en el aseo, en vestido, alimentación, cómo es su estructura familiar y las relaciones que tienen entre ellos, ¿verdad? Las habilidades sociales del niño, qué le gusta hacer en su tiempo libre, si tiene un grupo de iguales próximo con el que comparte tiempo de ocio, no, qué actitud y hábitos tiene también de estudio en el hogar. Todo esto es fundamental para nosotros también hacernos una idea de cómo se sitúa el niño en contextos que son no reglados y en el contexto de la familia. Por supuesto, información del entorno social, los recursos de la vivienda, dependencias comunitarias, qué grupos sociales de referencia tiene el menor, y aquí es muy importante qué rol desempeña el niño en el ámbito familiar. Por otra parte, el segundo pilar de la evaluación psicopedagógica es el contexto escolar. Aquí el docente nos proporciona información muy relevante, porque en un primer momento tenemos que indagar sobre la historia previa, ¿no?, la historia escolar. Si el niño ha recibido apoyo, no ha recibido apoyo, si ha presentado desde su escolarización algún tipo de dificultad en su adaptación, cómo fue en este caso la adaptación al centro, cómo es en el momento actual, cómo gestiona el niño los periodos no reglados, el recreo, el comedor, cómo es la relación con su grupo de iguales, qué rol desempeña también el niño en el grupo, cómo son las interacciones, si el niño tiene un patrón de interacción más adaptativo, menos adaptativo, información del nivel de competencia curricular, si el niño adquiere los objetivos que están propuestos para el curso, no los adquiere,
En este caso tendríamos que ver el desfase curricular que, bueno, pues que en el momento actual bueno, pues presenta el niño. Además de la información que nos proporcionan los docentes, esta información sí que es cierto que se puede complementar con algunas pruebas de rendimiento escolar. Aquí he plasmado dos, pero podemos utilizar, bueno, pues una amplia gama bueno, una batería bastante amplia. Por último, el estilo de aprendizaje. Es fundamental que recabemos información del estilo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a ver cómo, en qué situaciones aprende el niño, cómo se enfrenta el niño a la tarea, ¿no? Qué condiciones físico-ambientales son mejores, más propicias para el aprendizaje, para su día a día, qué tipo de agrupamientos prefiere, cómo es su rendimiento, si trabaja mejor de forma individual, en pequeño grupo, en gran grupo, su nivel de atención y concentración en las diferentes áreas, en las diferentes tareas que se le presentan, qué tipo de refuerzos, a qué refuerzos atiende mejor, cómo es su motivación, con qué áreas se encuentra más motivado, qué actividades prefiere, dónde mejora su rendimiento. Esta información del estilo de aprendizaje aquí también bueno, he querido plasmar que se puede completar con algunos cuestionarios de aprendizaje y motivación. Una vez que hemos recabado información tanto del contexto familiar como del escolar, nos ponemos a trabajar con el niño. Tenemos que ver qué información nos proporciona el niño. ¿Cómo obtenemos esta información? Bueno, pues a través de la administración de test. Por una parte, y en primer lugar, bueno, pues vamos a trabajar aspectos sobre aspectos cognitivos. Utilizamos diferentes escalas. Nosotros utilizamos en educación infantil las escalas de inteligencia de Wechsler, concretamente el WIPSI 4. A partir de los 6 años hasta los 15-16 utilizamos el WIS 5 y ya en secundaria y bachillerato los orientadores del Departamento de Orientación utilizan el WISE. En educación infantil a mí me gusta mucho la escala McCarthy porque nos proporciona una edad general de desarrollo. Es muy útil para ver qué tipo de necesidades presenta el niño y si vienen asociadas a un retraso madurativo o bueno, pues a otro tipo de necesidades. Pruebas de lenguaje, pruebas de inteligencia, perdón, no verbal. Tenemos el test de matrices progresivas de Raven. Para infantil utilizamos la escala color y en primaria empezamos a utilizar la escala general. También tenemos el test de la escala de inteligencia de Reynolds, el Tony 2, en fin. Como veis, tenemos bueno, pues una amplia gama de test para valorar aspectos cognitivos. Me gustaría también incidir en la valoración, ¿no?, de funciones ejecutivas, de atención. Es fundamental, sobre todo porque son un buen predictor de la capacidad también de aprendizaje del niño. Para ello utilizamos el ENFEN, el D2, CARAS, tenemos varias, pero para los niños utilizamos estas. En lo relativo a aspectos comunicativos y lingüísticos, bueno, pues ¿qué hacemos aquí? Pues aquí valoramos la competencia, como bien digo, comunicativa y lingüística del menor. En infantil utilizamos la prueba de lenguaje oral de Navarra y el ITPA. El ITPA es, bueno, podemos empezar a utilizarlo a partir de los 3-4 años aproximadamente. Es una prueba que, bajo mi punto de vista, es muy competitiva, nos proporciona una edad psicolingüística aproximada, entonces podemos ver el desfase del niño respecto a su edad cronológica. Y nos viene también muy bien para estimar las necesidades educativas que puede presentar el niño. El test de vocabulario en imágenes nos proporciona un CI verbal también muy útil, test de comprensión de estructuras gramaticales, sobre todo cuando trabajamos con niños TEL para ver, bueno, pues, el nivel de comprensión del niño. Para valorar los procesos lectores, escritores, tenemos el PROLEC, el PROES, por supuesto aspectos motrices, alguna de las baterías. En aspectos emocionales y sociales, es verdad que nos proporciona muchísima información, tanto la familia como el docente, pero podemos completarla con otro tipo de pruebas como el VAS, el TAMAI, son cuestionarios que a nosotros nos proporcionan mucha información y nos vienen muy bien.
Tenemos que tener consideraciones especiales. ¿Por qué? Pues porque con determinados tipos de niños no se les pueden administrar todas las pruebas y tenemos que tener un poco de cuidado. Concretamente con niños con discapacidad visual es preciso en algunos casos que ampliemos el material, tenemos que valorar la posibilidad de añadir más tiempo, además de optar por pruebas orales. En contra, los niños que presentan discapacidad auditiva, es importante que optemos por pruebas manipulativas. Tenemos que asegurarnos de que entienden la tarea, esto es fundamental. En niños con discapacidad motora es muy importante que cuando administremos pruebas, estas vengan delimitadas por su limitación, la limitación que puede presentar el niño a nivel expresivo y a nivel comprensivo. Y aquí es importante que comencemos a valorar el uso de las TIC en la evaluación. Con trastorno del espectro autista tenemos que hacer nosotros como equipo de orientación general, bueno, pues hacemos unas pruebas de screening, por ejemplo el SCQ, y el ADI y el A2 les corresponden al equipo específico, que son los que bueno, pues nos ayudan un poquito en la valoración de niños que pueden presentar necesidades educativas especiales asociadas a TEA. Una vez que hemos terminado la evaluación psicopedagógica, tenemos que, bueno, pues, que ver qué concluimos. Podemos concluir que el niño puede presentar algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo. Pueden ser asociadas a necesidades educativas especiales, TDAH, dificultades específicas de aprendizaje. El niño puede presentar altas capacidades o pueden ser niños que tengan dificultades porque vienen de otros sistemas educativos, porque se han incorporado de forma tardía, etc. Si el niño presenta, aquí vemos, necesidades educativas especiales, entonces lo que hacemos nosotros es emitir un documento que se llama dictamen de escolarización. Con este documento nosotros informamos a la administración de que este niño requiere un apoyo debido a que presenta necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad intelectual, un trastorno del espectro autista, en fin, todas las categorías que vemos en esta parte del dictamen. Sí que es cierto que bueno, pues a día de hoy la administración está trabajando para cambiar alguna de las categorías que aquí veis están obsoletas y bueno, pues pronto procederán a ello. Si el niño, como os digo, presenta necesidades educativas especiales, es muy probable que requiera un cambio de modalidad. Los niños, el grueso general, se encuentran en esta modalidad, que es la modalidad ordinaria. Cuando un niño presenta necesidades educativas, tenemos que establecer que este niño tiene dificultades para acceder al currículo. En función de la necesidad puede requerir adaptaciones curriculares de acceso o significativas. En cualquier caso, tiene que haber un cambio de modalidad educativa y los niños con necesidades pasan a una modalidad que se llama ordinaria con apoyos. Hay niños cuyas necesidades bueno, pues son más acusadas y tienen un nivel de afectación mayor, por lo que se propone una escolarización en educación especial. Bien, una vez que hemos visto cuáles son, bueno, pues a grosso modo nuestras funciones dentro de los centros educativos, me gustaría hablar de qué otro tipo de funciones igualmente importantes desarrollamos en nuestro sector. No me quiero detener en la detección de necesidades educativas de alumnos que no están escolarizados o en la detección de estos niños en centros concertados, porque básicamente es llevar a cabo la evaluación psicopedagógica de la que he hablado previamente y ver si existe un cambio de modalidad o no existe un cambio de modalidad. En esta parte de la presentación sí que me gustaría detenerme en la coordinación que establecemos, tanto con los servicios educativos como con otros servicios, tanto sanitarios y sociales, fundamentales también para trabajar la prevención en la población infantil y adolescente. Respecto a la coordinación que establecemos con los servicios educativos, aquí bueno, pues he establecido un poco qué tipo de periodicidad tenemos en este tipo de coordinaciones. Generalmente es trimestral, si bien es cierto que hay algunos casos que es en función de la demanda.
sobre todo con los equipos específicos. Tenemos algún caso que necesitamos una valoración por parte de ellos, entonces accedemos a demanda. En cualquier caso, con los equipos de atención temprana solemos reunirnos a principio y a final de curso para ver qué niños cambian de etapa y ver, bueno, pues cómo ha sido la valoración, cómo se encuentran en el momento actual, qué han trabajado con ellos y seguir la línea de trabajo. Llevamos a cabo reuniones con los orientadores, con los psicólogos de los centros de educación especial, siempre que se produce un cambio de modalidad educativa. Cuando tenemos un niño que presenta necesidades educativas especiales, nosotros volvemos a valorarlo, vemos que en el sistema pues en la educación ordinaria ahora mismo ya no es suficiente, necesita unas medidas más específicas, proponemos un cambio de modalidad. En ese caso es cuando llevamos a cabo las coordinaciones con los centros de educación especial. Y siempre a final de curso nos reunimos con los orientadores de los institutos, es decir, con nuestros compañeros psicólogos que trabajan en los departamentos de orientación, para hacer el traspaso de información de niños que cambian de etapa educativa. En cuanto a los objetivos importantes de las coordinaciones que tenemos con sanidad, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, pues he querido plasmar algunos, como el hecho de unificar y conciliar una misma filosofía, ¿no?, de trabajo desde los diferentes ámbitos cuando trabajamos con niños que presentan una problemática muy específica. Para ello tenemos que conocer cuál es la especificidad de cada sector, para poder llevar también a cabo acciones que estén coordinadas de forma paralela y no solapar tampoco trabajo. Por supuesto, en esta línea tenemos que establecer unos criterios de derivación de forma bidireccional que sean comunes. Para ello trabajamos en estas coordinaciones en la puesta en marcha de protocolos de intervención en problemáticas que así lo requieran. Por supuesto, para unificar y para trabajar de forma paralela, conocer cuáles son los problemas psicosociales y psicopedagógicos en estas edades, ¿no?, y que implican tanto a sanidad como a servicios sociales y educación. Y otro de los objetivos que nosotros llevamos a cabo en estas coordinaciones es el seguimiento de casos que hemos venido trabajando en los diferentes sectores durante un tiempo y ver cómo ha sido su evolución y cómo están. Con estos servicios sanitarios, a nivel general y a día de hoy nos coordinamos con neuropediatría y con salud mental infanto-juvenil. Estas coordinaciones se hacen de forma trimestral y también en función del caso. Si tenemos que hacer alguna derivación o ellos nos tienen que hacer alguna derivación por algún caso complejo, las coordinaciones son a demanda. En cuanto a los servicios sociales y municipales de nuestro distrito, a día de hoy se están poniendo en marcha un número amplio de programas debido a las necesidades sociales que se vienen detectando y a la importancia que este papel juega en la evolución de los menores y por ende también de su familia. En la actualidad nosotros nos coordinamos con los psicólogos del aula de socialización y los psicólogos del servicio de apoyo psicosocial. En temas de control y prevención del absentismo, existe un técnico de educación del ayuntamiento con el que nos coordinamos siempre que vemos algún caso de algún niño que tiene faltas continuadas, que estas faltas no están justificadas, entonces ahí puede haber una situación de riesgo. Del mismo modo, con el servicio de apoyo psicopedagógico. Nosotros derivamos a este servicio de logopedia que trabajan por las tardes determinados niños que tienen dislexia, retraso lector y que necesitan una ayuda adicional que nosotros desde la administración no les podemos proporcionar.
Nos reunimos también y nos coordinamos con el CRECOVI, con el centro base, para valorar pues el grado de discapacidad que pueden presentar algunos niños, porque no nos olvidemos que los niños con necesidades educativas especiales presentan este tipo de necesidades que vienen asociadas a discapacidad y trastorno grave de conducta, y en muchos casos necesitan una valoración por parte del CRECOVI en la franja de 0,6 o del centro base a partir de primaria para ver el grado de discapacidad del niño. Como comentaba, es la misma periodicidad trimestral y a demanda en función del caso. Los objetivos que planteamos con estas coordinaciones es ofrecer orientación a la familia para que puedan afrontar crisis, potenciando las crisis típicas del desarrollo, potenciando capacidades, el desarrollo personal y la mejora de la integración familiar y social. Por supuesto, favorecer la integración del niño, ¿no? Estos niños que presentan dificultades a lo largo del proceso de socialización. Favorecer el desarrollo personal y social de los menores, y en último espacio, con este tipo de programas lo que se pretende es crear un espacio socioeducativo que fomente actitudes y valores positivos. Nos queda mucho por trabajar. La evolución, la verdad que es imparable, y la necesidad de nuestro perfil en educación es clave, pero necesitamos seguir promoviendo el cambio. ¿Cómo podemos promover este cambio? Bueno, pues tenemos que seguir incidiendo en el desarrollo y en la puesta en marcha de programas de prevención en determinados grupos de riesgo, como hemos visto. Tenemos que promover un enfoque sistémico, entendido no solo por prestar atención e incidir en el alumno, sino también en su contexto escolar y sociofamiliar. Y, por supuesto, promover una mayor vinculación entre la evaluación psicopedagógica y la actividad docente, por estar íntimamente relacionada, como hemos visto a lo largo del proceso. Sin más, daros las gracias por estar ahí y, bueno, si os parece, comenzamos con el turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Ha sido una excelente exposición y yo creo que nos ha abierto a todos la reflexión y el seguir un poco en esta línea. Me surgen varias cuestiones antes de dar paso a los asistentes, por si quieren aclarar alguna duda. Y me gustaría que pudieses dar más información. Hablabas de los equipos multidisciplinares, ¿no? Incluso de la colaboración y la relación, el trabajo en paralelo con servicios educativos, ¿no? Dentro de otros colegios, vosotros como equipo de orientación, con el equipo educativo, con equipos sanidad, ¿no? Bien sea psiquiatras o psicólogos clínicos, sí, e incluso con servicios sociales. ¿Cuándo y cómo se hacen estas derivaciones? ¿Cuál es la forma, el modus operandi? ¿Cuál es esa relación? Bueno, la comunicación y la derivación es bidireccional. Nosotros cuando valoramos, tenemos alguna valoración de algún caso que nos llega, como comentaba anteriormente, por alguna demanda del docente, vemos bueno, pues que son niños que pueden tener algún tipo de afectación mayor y que por ello necesitan, bueno, pues una intervención más especializada por parte del psicólogo, del psiquiatra del servicio de salud mental infanto-juvenil. Entonces lo que hacemos nosotros es, una vez que hemos terminado la valoración, vemos cuál es su capacidad cognitiva, cómo su nivel de lenguaje, su desarrollo también a nivel social y afectivo fundamental. Con todo ello, y una vez que hemos establecido unas conclusiones, hacemos un protocolo de derivación en el que hemos trabajado tanto desde sanidad como desde educación para unificar los criterios. Entonces llevamos a cabo la derivación, nosotros se la trasladamos a la familia, y la derivación puede ser por dos cauces. La familia pasa esta derivación al psicólogo, al psiquiatra, o nosotros directamente remitimos la información por vía directa al servicio correspondiente, con el que nosotros nos coordinamos, y al final, bueno, pues tenemos una relación muy estrecha. Siempre, esto es importante, siempre con el consentimiento de la familia. La familia tiene que estar bueno, pues informada de todo lo que hacemos.
Bueno, es muy importante, ¿no? Esta figura del trabajo con menores, el incluir, ¿no? Y tanto desde los servicios sanitarios, el trabajo del psicólogo clínico y el psiquiatra, la información desde los servicios o de los centros educativos es fundamental, ¿no? Es sabido que en torno al 80% de los trastornos mentales ocurren antes de los 25 años de edad, por lo tanto el papel del profesor y el papel de los equipos de orientación educativos es fundamental en esa detección temprana, incluso en la promoción, ¿no? de la salud y la prevención. Sí, es importantísimo. Mira, de hecho en las coordinaciones la pregunta es, ¿y cómo está el niño en el colegio? ¿No? ¿Qué os cuentan los docentes de cómo se comporta, cómo es la relación con sus iguales, cómo se enfrenta, ¿no? a los aprendizajes? Es muy importante cuando ellos nos derivan algún caso, porque sí que es cierto que no siempre las necesidades se detectan en el centro. Muchas veces los casos nos llegan, por eso es tan importante las coordinaciones con el servicio de salud, con psiquiatras y psicólogos. Las derivaciones nos llegan por su parte. Niños que están viendo ellos, la familia acude de motu propio al especialista a salud mental infanto-juvenil, son niños que ven ellos y a nosotros nos los derivan pues para que hagamos un screening, ¿no? Para ver un poco cómo está el niño a nivel de competencia cognitiva, si, pues qué dificultades tiene, si presenta necesidades o no, si es preciso llevar a cabo un cambio de modalidad educativa para que reciba apoyo. Es importantísimo. Trabajamos, la verdad, que de la mano en la detección de dificultades en este sector de población. Bueno, muy interesante. Yo creo que nos ha abierto muchas perspectivas y seguro que ha arrojado mucha luz a todos los asistentes, y esta labor del psicólogo es fundamental en este área. No tenemos mucho tiempo para más, así que simplemente agradecerte, Virginia, el estar aquí con nosotros, y esperamos contar contigo en futuras ocasiones. Muchas gracias. Como siempre, un placer. Gracias. Gracias a todos por asistir. Hasta pronto.